El increíble cambio, descubierta una solución transformadora para la hija del empresario viudo. Valentina siempre había sido el reflejo del éxito, la niña prodigio del empresario reconocido en la Ciudad de México. Pero detrás de esa imagen pulida, una tormenta interna la consumía. La estabilidad es lo que importa. Resonaban las palabras de su padre como un eco constante. La presión de mantener el renombre familiar aplastaba sus sueños. Su alma anhelaba la pintura, pero el miedo al fracaso y al juicio la mantenía prisionera de un futuro que no elegía. Cada día en la Facultad de Derecho se tornaba en una batalla. Los días de pintura quedaron en el olvido, un susurro lejano en su mente. Un escándalo inesperado rodeó a su padre, como un nubarrón gris que amenazaba con inundar su vida. Sentía que el mundo de la fachada estaba al borde del colapso. Mientras lidiaba con el caos mediático y las miradas inquisitivas, un hallazgo fortuito en el sótano de la casa de su abuelo cambió todo. La revelación de un antiguo mural resplandecía con colores vivos y relatos olvidados. Era un grito de vida, una historia que deseaba ser escuchada. En ese instante, la chispa dentro de Valentina parecía recobrar fuerza, pero el temor a volar aún permanecía. Cuando conoció a doña Elena, la anciana artista que vivía en el barrio, algo profundo se despertó en ella. Las largas conversaciones en el estudio de Elena se convirtieron en un refugio donde podía dejar caer la máscara de la perfección. Doña Elena veía a Valentina no solo como la joven heredera del apellido, sino como un alma creativa ansiosa por expresarse. Pero esa luz se cruzaba con las sombras del legado familiar. La angustia crecía. Si se lanzaba al arte, ¿qué pasaría con su padre? ¿Sería capaz de traicionar su propia familia y ese pedestal en el que siempre había estado? Y cuando la presión se hizo insoportable, una pregunta tormentosa se apoderó de su mente. ¿Qué es lo que realmente quiero? El dilema se acentuó cada vez que se sentaba frente al lienzo, con los pinceles en la mano, regalando su voz a los colores. Las noches de insomnio le traían las visiones de su padre, su decepción, su advertencia. Valentina, el arte no te dará de comer. Resonaba en su mente. Esa advertencia era una cadena en su espíritu, innombrable, persuasiva, amenazante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El día de su exposición se acercaba, y Valentina estaba atrapada en un torbellino de emociones. El murmullo de la gente se intensificaba, cada observador una posible crítica. Cuando llegó el momento crucial, su padre, con una mirada de reproche y desafío, la confrontó. «No puedes hacer esto, Valentina», dijo, y su mundo se congeló. Todo lo que había luchado por ser se desmoronaba ante sus ojos. ¿Podía romper el lazo con su padre por seguir su pasión? La decisión quedó suspendida en el aire, como una nota musical que no encontraba su final. Sin embargo, el telón estaba a punto de levantarse, y la multitud esperaba. Valentina sabía que en ese instante definiría su propio destino o aceptaría la carga del legado que la había ahogado durante tanto tiempo. Su verdad la esperaba, y el riesgo de ser auténtica nunca había sido tan aterrador. La sala estaba llena, las luces brillaban intensamente y los susurros del público se mezclaban con el latido agitado del corazón de Valentina. En su mente, un torrente de pensamientos corría desenfrenado. La mirada de su padre, cargada de desaprobación, la perseguía como una sombra oscura, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La elección del camino se tornaba inminente y aterradora. Cada segundo sacudía el suelo bajo sus pies. Mientras la multitud se acomodaba, Valentina se acercaba al lienzo en el centro de la sala, una obra que no solo hablaba de su talento, sino también de su lucha interna.
Cada pincelada contenía fragmentos de su alma, historias de temor pero también de esperanza. Un impulso primitivo de autenticidad empezaba a emerger en su interior, desafiando las advertencias de su padre que resonaban en su cabeza. En ese instante recordó las conversaciones con doña Elena, cada palabra de aliento que había recibido en su estudio, donde los colores no eran solo pigmentos, sino vehículos de libertad. La anciana había compartido con ella el poder transformador del arte, un refugio donde las emociones podían fluir sin restricciones. Valentina sintió la urgencia de honrar no solo su voz, sino de todas las mujeres artistas que habían sido silenciadas a lo largo de la historia. Era el momento de despojarse de las cadenas del legado familiar y alzar el vuelo hacia su verdad. El murmullo en la sala se fue desvaneciendo, y haciendo acopio de valor, se dirigió a la audiencia. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar. Cada palabra, un acto de valentía. Cada declaración, un desafío a la noción de lo que debía ser. Compartió la historia detrás del mural que había descubierto, la conexión profunda con su abuelo, y cómo esa luz había iluminado su propia creatividad oscurecida por la presión paternal. Los rostros en la multitud comenzaban a cambiar, la curiosidad reemplazaba a la crítica. A medida que su historia se desarrollaba, Valentina observó cómo la atmósfera de la sala se transformaba. La gente empezaba a recibirla no como la hija del empresario, sino como una artista genuina, luchando por encontrar su lugar en un mundo que había dictado sus elecciones hasta ese momento. Los murmullos se convirtieron en un silente entendimiento, un vínculo compartido por aquellos que alguna vez habían tenido miedo de ser auténticos. Al concluir su discurso, Valentina sintió la liberación de una presión que había llevado por tanto tiempo. Sabía que al abrirse al mundo se liberaba de las expectativas familiares, aunque la incertidumbre aún pesara sobre su corazón. La respuesta de la audiencia fue un aplauso estrondoso, un eco de reconocimiento hacia una verdad que había permanecido oculta mucho tiempo. Pero, en el fondo, la ansiedad no había desaparecido completamente. La incertidumbre sobre cómo su padre recibiría su decisión aún latía. Cuando terminó la exposición, su padre se acercó. A pesar del tintineo de aplausos y risas a su alrededor, un silencio helado se instaló entre ellos. Valentina contuvo la respiración, preparándose para la reacción que todos, incluso ella, esperaban. ¿La aceptaría o se convertiría en el monstruo que había temido? Esa noche estaba lejos de haber llegado a su fin. La confrontación entre su deseo y el peso de la familia se desplegaba ante ella, un nuevo capítulo que comenzaba. La verdad estaba por revelarse, y Valentina supo que la batalla por su verdadera identidad apenas comenzaba. El silencio entre Valentina y su padre se volvió palpable, como una tela de acero entrelazada con antiguas expectativas. Los aplausos seguían resonando en su mente, pero su corazón latía con el temor de lo inminente. El hombre que había desempeñado el papel de autoridad, de guía, ahora se convertía en su posible opresor. En sus ojos, Valentina percibía la decepción, un peso que la atravesaba. «¿Qué has hecho, Valentina?», preguntó su padre con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la ira contenida. Esa simple pregunta era un cuchillo afilado que rasgaba los lazos de pertenencia. En ese momento, la joven artista se dio cuenta de que debía encontrar la fuerza para defender su elección. No podía permitir que el legado familiar la ahogara. «Lo que siempre he querido, papá. El arte me impulsa a ser quien realmente soy», respondió, tanteando su propia valentía. Pero el remolino de dudas la asaltó, aunque la voz interna que había despertado durante su discurso le ofrecía un destello de esperanza. Su padre, sin embargo, se mostró intransigente, incapaz de ver la luz que surgía de la herencia de su abuelo, las historias invisibles que tanto tenía que contar. Decidida a no dejarse intimidar, se retiró a su estudio, un refugio donde podía dar rienda suelta a sus emociones. Los colores y las texturas ya eran viejos amigos, y el lienzo, el único lugar donde sus pensamientos parecían tener sentido. En los días que siguieron, la joven se sumergió en su trabajo. Cada trazo ahora contenía no solo la rebelión contra la desaprobación paternal, sino también un deseo ardiente de autotransformación. Los rostros de quienes la apoyaban en su camino aparecían a menudo en su mente. Doña Elena era una constante,
un faro que guiaba su creatividad. En esos momentos de duda, Valentina recordaba las enseñanzas de la anciana sobre cómo el arte puede resonar, como un grito mudo en el alma, y así decidió crear una nueva serie de trabajos que fueran un espejo de su lucha personal. A través de la pintura, Valentina comenzó a explorar temas de liberación y autenticidad. La paleta se volvió más electrizante, como una declaración explícita de su deseo de romper las cadenas del conformismo. Cada sesión anterior al lienzo se transformaba en un ritual catártico. La joven se enfrentaba a sus miedos, desterrando las sombras que su padre había arrojado sobre ella. Sin embargo, la presión externa no se disipó. Su padre continuaba presionando para que regresara al mundo empresarial, haciéndole saber que su futuro dependía de seguir sus pasos. En cada conversación, la joven sentía la familiaridad de la guerra interna. Debía sucumbir a las expectativas familiares o perseguir su verdad artísticamente. Era una lucha que no podría continuar indefinidamente. Una noche en particular, Valentina se sentó a contemplar su última obra, un gran mural que encapsulaba su viaje emocional. Los colores, vibrantes y contrastantes, evocaban su batalla interna, la forma en que la vulnerabilidad podía convertirse en fuerza. Al observarlo, experimentó una revelación poderosa. No solo era su lucha por ser aceptada, era su lucha por aceptarse a sí misma. El murmullo de la luz del alba le trajo claridad. Como si estuviera frente a un nuevo lienzo, comprendió que debía tomar una decisión clara. La reacción de su padre podría muy bien definir el rumbo de su vida, pero se había armado de herramientas suficientes para enfrentar cualquier desafío. Con el amanecer, Valentina decidió que no podía someterse una vez más. Debía alcanzar su voz en lugar de rendirse. Se preparó para la siguiente confrontación, la que definiría su destino, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La lucha por su identidad pronto se desplazaría a un nuevo nivel, y no había marcha atrás. Sin embargo, lo que no imaginaba era cómo su padre reaccionaría al ver su arte en el mundo, y si el reconocimiento que anhelaba podría finalmente modificar su relación con el hombre que había sido su mayor obstáculo. El siguiente paso estaba delineándose, y era el momento de transformarse nuevamente, esta vez en una hija y artista que se enfrentaba a su legado. Valentina se despertó con el sonido agudo de su teléfono. La notificación de un mensaje rompió la calma de la mañana y su corazón empezó a latir con anticipación. Era un correo de una galería emergente que había estado observando su trabajo. Las palabras exposición y oportunidad danzaban en su mente, pero también una inquietud. ¿Estaba realmente lista para mostrar su arte al mundo? Después de un breve momento de reflexión, entendió que esta era la oportunidad que había estado esperando. La posibilidad de ver su trabajo expuesto en una galería representaba no solo un logro artístico, sino también un acto de resistencia contra la presión de su padre. Esta exhibición sería su declaración, el momento en que afirmaría su identidad, sin importar las expectativas que pesaban sobre ella. Decidió actuar con rapidez. En ese instante, comenzó a planear cómo podría integrar su mural en la exposición. No se trataba simplemente de colgar una pintura, quería que su obra hablara de su viaje, que fuera un espejo que reflejara su lucha interna y sus anhelos. Los días siguientes fueron de una intensa productividad. Cada pincelada en el mural se impregnaba de significado. Trabajó incansablemente, sintiendo cómo la adrenalina la empujaba a superar sus propios límites. En esos momentos de creación, la voz de su padre se desvanecía, y encontraba en su arte la validación que tanto necesitaba. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la ansiedad y el entusiasmo se entrelazaban en su interior. Las críticas y las expectativas familiares amenazaban con interrumpir su flujo creativo. Recordó las palabras de doña Elena, quien siempre decía que lo más importante era ser auténtico. Esa verdad la ancló, y su determinación se hizo más férrea. Esta era su oportunidad para redimirse y demostrar que su voz era válida. El día de la inauguración,
Valentina se vistió con su mejor atuendo, eligiendo colores que complementaban la paleta de su mural. Al llegar a la galería, el aire vibraba con expectativa. Había una mezcla palpable de admiración y curiosidad entre los asistentes. Observó cómo otros artistas exponían sus trabajos y se sintió como parte de algo más grande, un círculo en el que finalmente encajaba. El momento culminante llegó cuando se presentó su mural. La atención se centró en su obra, y Valentina sintió que el aire se llenaba de murmullos de asombro. Con cada comentario, su confianza crecía. Sin embargo, su pensamiento volvió a su padre. ¿Estaría ahí? ¿Podría él ver la grandeza de su trabajo en lugar de solo utilizarlo como una herramienta para tratar de cambiarla? Justo cuando estaba sumida en sus pensamientos, lo vio entrar. Su padre, con su presencia imponente, parecía ajeno al revuelo de la galería. El corazón de Valentina se aceleró y la dualidad de emociones la asaltó de nuevo. Se preguntó si este sería el momento en que su padre finalmente reconocería su talento. Pero en lugar de avanzar hacia ella, él se detuvo frente a la pintura, observando con atención. Valentina se dedicó a capturar los matices de su reacción, buscando claves que la ayudarían a entender si su arte había logrado atravesar la muralla que había entre ellos. Sin embargo, profundizando en su propio viaje, ella también se dio cuenta de algo crucial. Ya no le importaba solamente la aprobación de su padre. Lo que realmente necesitaba era aceptar sus decisiones y el valor de haber optado por su camino. Mientras contemplaba su mural iluminado por luces tenues, entendió que su cambio interno era mucho más profundo que el resultado exterior de una exposición. Las palabras de los visitantes la alcanzaban como ecos de validación, pero tan pronto como la satisfacción la invadía, una sombra de duda regresaba. ¿Qué pasaría si su padre no entendía la necesidad de su ruptura con su legado? ¿Acaso todo este esfuerzo acabaría desencadenando una nueva ola de conflicto entre ellos? Mientras su padre finalmente la miraba, la tensión se intensificó en el aire. Valentina estaba a punto de confrontar no solo a su progenitor, sino también los temores que tanto había tratado de enterrar. El momento de la confrontación inminente estaba a un suspiro de distancia, y su destino pendía de un hilo. Valentina sintió que la sala se encogía a su alrededor. Las voces de admiración se desvanecían mientras se centraba únicamente en la figura de su padre. La incertidumbre poseía cada rincón de su mente, enfrentándola a una mezcla de miedo y esperanza. ¿Reconocería él su esfuerzo, o sabía y se aferraba a la imagen de la hija que siempre deseó? Mientras lo observaba contemplar el mural, un torrente de emociones la atravesó. Recordó sus años de lucha, sus noches en vela rodeada de lienzos, de intentos por cumplir con un estándar que nunca había sido el suyo. No podía amargar este momento con inseguridades pasadas. Este era un nuevo comienzo, no solo para su carrera, sino para su relación con su padre. La distancia entre ellos parecía insalvable, pero había un brillo en sus ojos que Valentina no había visto antes. Quizá era curiosidad, o la tentación de comprender a su hija en el mundo que había creado. Eso le devolvió un rayo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Se preparó mentalmente. Era su oportunidad de clarificar que su arte no era un rechazo a su legado, sino una expansión de él. Respiró hondo y se acercó. Cuando su padre finalmente giró la vista hacia ella, las palabras que se quedaron atrapadas en su garganta resurgieron. «Hola, papá. ¿Qué opinas?», preguntó con un tono firme, aunque su interior titilaba de nerviosismo. Su mirada desafiante exponía su deseo de ser vista no solo como la hija de un empresario, sino como una artista aclamada. Los ojos de su padre se entrecerraron. Medía cada palabra que iba a decir. Su voz, al fin, resonó. «Es diferente». Esa ambigüedad la atrapó. ¿Era un elogio enmascarado con recelo? Valentina se sintió despojada de sus inseguridades, como si cada trazo en el mural la armara con valentía. «Lo he hecho por mí. No solo buscaba cumplir expectativas», afirmó, sintiendo que cada palabra se tornaba en un ladrillo sólido construido sobre años de dudas. Su padre la miraba con una mezcla de sorpresa y pride. No lo sabía.
Las horas hablando con él sobre negocios y estrategias emprendidas en su juventud solo le habían mostrado un hombre rígido y distante. Sin embargo, ahora sentía que había un espacio para la conversación y tal vez, por primera vez, también para el entendimiento. Al alejarse, Valentina se sintió extrañamente liviana. La tensión en su pecho había disminuido y en su lugar había un nuevo propósito. No solo quería demostrarle a su padre que era capaz, ahora anhelaba que él reconociera su derecho a existir fuera de su sombra. A la hora de la ceremonia de inauguración, rodeada de visitantes entusiasmados y artistas, las luces resaltaban el brillo de su mural. Recibía comentarios sobre su trabajo. Todos hablaban de lo profundo y emotivo que era. Sentía su confianza florecer, y en su mente se dibujaba una visión audaz. Ya no estaría atada al miedo por la aprobación de su padre. Había llegado el momento de pensar en su propio camino. Fue entonces cuando una galerista se acercó a ella. Su expresión revelaba admiración genuina. «Valentina, me encantaría hablar sobre una futura colaboración. Creo que tu arte puede resonar en un público más amplio». Las palabras enlazaron a Valentina en un nuevo horizonte profesional, la posibilidad de trascender lo familiar y aventurarse hacia lo desconocido. Mientras se dejaba llevar por la promesa de nuevas oportunidades, sintió que había más en juego que su carrera. Había comenzado un viaje de autoafirmación, pero la sombra de su padre seguía acechando. ¿Estaba él preparado para aceptar su nueva dirección? El pensamiento la consumió incluso mientras la emoción del presente la embargaba. La necesidad de resolver esa relación persistía en el fondo, como un eco que no se podía ignorar. Con cada conversación que se desarrollaba a su alrededor, Valentina se dio cuenta de que su verdadero desafío no solo sería expandir su carrera artística, sino enfrentar la incertidumbre de un futuro donde su independencia chocaba con la figura de su padre. Sintió un estremecimiento. El desafío que se avecinaba tendría un impacto más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Tendría el valor para lidiar con esa transformación familiar y profesional al mismo tiempo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba y se manifestaría en las decisiones que tomaría en los días venideros. Con el eco de las palabras de la galerista aún resonando en su mente, Valentina sintió que cada pulso de energía en la sala guiaba su sentido de propósito. Pulsaciones de optimismo y miedo se entremezclaban, creando un tumulto en su pecho. Aunque había comenzado a construir su propia identidad, la imagen de su padre y su impacto en su vida seguía proporcionando una sombra persistente. Esa noche, mientras los comentarios sobre su mural continuaban fluyendo, Valentina se retiró a un rincón, buscando un instante de claridad. Se sentó en un banco rodeado de plantas, observando a los visitantes que se maravillaban con su trabajo. Alguien dijo que su mural representaba la lucha interna y el crecimiento, y se preguntó si eso se aplicaría también a su propia situación con su padre. La pregunta le hizo erizar la piel. ¿Podría eternamente escapar de su sombra o necesitaba aprender a coexistir con ella? Dedicada a la introspección, comenzó a vislumbrar la próxima etapa de su carrera. Una colaboración con la galerista podría ser la clave que la llevara a un nuevo nivel. Sin embargo, se preguntaba si estaba realmente lista para dejar el nido y volar por su cuenta. La idea de abordarlo la llenaba de ansiedad. Quería demostrar su valía, pero la necesidad de la aprobación paterna todavía formaba un nudo en su pecho. La ceremonia culminó, pero no el caos en su mente. Mientras se dirigía a casa, su mente giraba entre excitación y temor. A medida que caminaba por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, sus pensamientos tomaron un nuevo rumbo. Necesitaba abordar su relación con su padre de una manera diferente, no solo para reafirmar su independencia, sino para fortalecer sus lazos familiares. Los días siguientes se convirtieron en batallas internas. En su estudio, donde la creatividad solía fluir sin restricciones, estaban surgiendo nuevos bloqueos. Sentía que sus obras carecían de la vibra que antes las llenaba, como si estuviera intentando encajar las piezas en un rompecabezas que carecía de su imagen. Sin embargo, mientras experimentaba con diferentes técnicas, una idea comenzó a tomar forma.
¿Y si creaba una pieza que expresara su conflicto con su padre? Algo que, aunque doloroso, permitiera abrir la puerta a una conversación necesaria. Decidir crear esa obra fue un acto de valentía, una forma de transformar la lucha en arte. Se encerró en su estudio, la idea latente empujándola a trabajar más allá de sus límites. Las telas volvieron a ser su refugio, cada pincelada una declaración de independencia. Mientras su obra tomaba vida, entendió que su arte no solo era una expresión personal, sino una declaración de su deseo de ser vista auténticamente. Pero a medida que la pieza se acercaba a su finalización, la presión de enfrentarse a su padre se convertía en una carga más pesada. La preocupación de cómo él recibiría su mensaje comenzó a atormentarla. Vería la obra como un desafío o como un intento de entendimiento. En su interior estaba la certeza de que tenía que volverse a confrontar. Finalmente, decidió que la presentación de esta nueva obra sería su forma de comunicarse. Se preparó mentalmente para el momento en que tendría que invitar a su padre a su estudio, convenciéndose a sí misma que esta pieza representaría la verdad que necesitaban abordar. Mientras se preparaba para dar este paso decisivo, su corazón latía con fuerza, sabiendo que estaba a punto de abrir una conversación que determinaría el futuro de su vínculo. Era ahora o nunca. Valentina respiró hondo. El momento de la verdad se acercaba, y era consciente de que no solo su arte estaba en juego, sino también su propia identidad. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y aunque sentía un abrumador temor, había un brillo inconfundible de determinación en su mirada. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido y el posible rechazo de su padre? ¿O su intento fracasaría en el intento de sanar una relación desgastada? Valentina sintió el silencio del estudio como un eco del tumulto emocional que vivía. Cada trazo en la tela era un intento de manifestar todo lo que había callado durante años. Se dio cuenta de que su obra no era solo una representación de conflictos, era un espejo de sus miedos, sus inseguridades y sobre todo de su deseo profundo de ser comprendida por su padre. La pintura se tornaba casi como un diálogo interno, revelándole aspectos de sí misma que había ocultado incluso de su propia conciencia. A medida que mezclaba los colores en su paleta, comenzó a recordar instantes precisos de su infancia, momentos en que su padre parecía distante, atrapado en un mundo de responsabilidades que no incluía a su hija. ¿Cuántas veces había anhelado que él la mirara con admiración en lugar de con desaprobación? Esa idea redefinió su intención para la obra. Ya no era solo sobre el conflicto. Quería que él viera también la niña que llevaba dentro, la que solo deseaba ser vista y valorada. La presión aumentaba, pero en lugar de dejarse vencer, Valentina comenzó a usar esa energía como combustible. Se obligó a salir de su zona de confort, a experimentar con colores y técnicas nuevas. En este proceso creativo, descubrió que podía transformar su angustia en algo bello, algo que comunicaría su verdad. Las pinceladas fluyeron con una intensidad renovada, y cada forma en su mural parecía hablar de un deseo de sanación. Sin embargo, también era un recordatorio constante de que el tiempo para abordar esa conversación con su padre se acortaba. Una noche, mientras reflexionaba frente a su obra casi finalizada, su mente comenzó a cuestionar nuevamente. ¿Estaba realmente lista para abrir esa puerta? Se sentía vulnerable, expuesta, pero esa vulnerabilidad también la llenaba de una determinación que parecía nueva. Había trabajado demasiado para dejar que el temor la detuviera esta vez. Su carrera y su vida personal estaban entrelazadas. No podía dejar que el miedo decidiera su futuro. Finalmente, recibió un mensaje de su padre preguntando por su salud y si estaba bien.
Eso fue suficiente para que por fin se armara de valor. Decidió que al día siguiente lo invitaría a su estudio. Estaba cansada de la distancia y la incomunicación. Esa obra necesitaba ser el puente, y ella estaba dispuesta a cruzarlo. La noche antes de la reunión, conversó con su propio reflejo en el espejo, buscando la fortaleza en sus ojos. Practicó su discurso, cada palabra un paso hacia la verdad que necesitaba expresar. La mañana llegó con una mezcla de nervios y expectativa. Se duchó y eligió un atuendo que la hacía sentir segura y creativa. Una vez en su estudio, el olor a óleo fresco llenó el aire, creando una atmósfera casi mágica. Revisó los colores, admiró los matices que resaltaban en el lienzo y al hacerlo se dio cuenta de que había estado tan ocupada con su lucha que había olvidado la belleza que emanaba de su propio trabajo. El timbre sonó, resonando en su pecho como un golpe de tambor. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada inhalación la acercaba a su objetivo. Se acercó a la puerta, sintiendo el peso de su determinación. Estaba lista para abrir no solo la puerta de su estudio, sino también la puerta a una nueva era en su vida. Sin embargo, antes de que pudiera girar la perilla, una intensa duda la asaltó. ¿Qué pasaría si su padre no entendía? ¿Y si fallaba en comunicar lo que realmente significaba para ella? Primero se detuvo. Creyó que el desafío no solo sería lidiar con su padre, sino confrontar sus propios temores. Respiró hondo de nuevo, decidida a no permitir que la confusión ganara. El momento estaba aquí, y no había vuelta atrás. Su corazón golpeaba con insistencia mientras se preparaba para abrir la puerta. Tenía que esperar lo inesperado. El verdadero arte de la confrontación apenas comenzaba, y el resultado sería un reflejo de su crecimiento, una danza entre el miedo y la esperanza que prometía ser transformadora. Valentina inhaló profundamente antes de abrir la puerta. El aire fresco que entró parecía limpiar sus pensamientos, dándole un nuevo enfoque. Cuando se enfrentó a su padre, sabía que no solo se trataba de compartir su arte, sino de abrir su corazón a la vulnerabilidad. Cada paso que daba era un acto de coraje, y la pequeña voz en su cabeza que antes la había llenado de inseguridades comenzó a acallarse. Al abrir la puerta, su padre se encontraba allí, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. La imagen de su figura la impactó, la misma que había utilizado como modelo en su obra, una proyección de su propia relación. «Hola, papá», dijo Valentina, sintiendo que cada palabra tejía un hilo entre ellos. Él entró al estudio con pasos lentos, observando el lienzo en el centro, la explosión de colores que definían su dolor y anhelos. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, de las emociones que llevaban años enterradas. «Es impresionante», murmuró su padre, buscando las palabras adecuadas. Sus ojos brillaron, pero Valentina aún podía ver la confusión que habitaba en ellos. «Quiero que entiendas por qué pinté esto», comenzó, dejando que su voz temblara un poco. «No solo es un mural, es mi historia. Todo eso que ves ahí son mis luchas internas, las cosas que no he sabido decirte». Cada frase era un paso hacia una nueva iluminación. A medida que hablaba, Valentina se dio cuenta de que no estaba simplemente revelando su arte, sino desnudando su alma. Su padre pareció escuchar atentamente, como si cada palabra fuera una revelación. Recordó los días en que él nunca estuvo presente y cómo ella había construido su vida artística asumiendo silenciosamente su ausencia. La brecha entre ellos comenzaba a cerrarse a medida que las emociones fluyeron en ambas direcciones. «Siempre he querido que te sintieras orgulloso de mí, pero sentí que nunca estuve a la altura de tus expectativas», agregó, sintiéndose más liberada con cada confesión. La sinceridad en su tono sorprendió incluso a Valentina.
Lo que había sido un miedo antes, ahora se transformaba en empoderamiento. A veces no sabía cómo ser el padre que necesitabas. Mi trabajo me absorbió, él admitió, su voz cargada de sinceridad. Fue un momento inesperado que resonó con claridad en Valentina. Ambos se encontraban en medio de la misma lucha, aunque en dos mundos distintos. Valentina vio cómo la vulnerabilidad de su padre también se manifestaba. Se sintió más fuerte por su honestidad. «Creo que podemos construir algo nuevo a partir de esto», dijo con determinación. La conversación giró hacia el futuro. Ella podía ver las oportunidades de retomar una comunicación abierta, una relación atlántica hacia lo desconocido. Pero al mismo tiempo, un nuevo temor surgió. ¿Cómo continuar esa conexión que apenas comenzaba a florecer? ¿Podrías venir más a menudo al estudio? No solo para ver mi arte, sino para compartir tu vida conmigo también, sugirió, ya imaginando pequeños pasos hacia la reconciliación. Aunque la certeza de que todo sería perfecto estaba lejos, había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse entre ellos. El cambio era inminente, pero no sin sus dificultades. Mientras su padre asintió con una mezcla de temor y deseo, Valentina sintió el peso de la incertidumbre crecer. Tras haber compartido su verdad, el próximo paso era mantener ese diálogo abierto. Pero, ¿significaría esto que iban a enfrentar aún más conflictos? La inseguridad sobre cómo seguir avanzando la envolvió de nuevo. Había cruces en ese nuevo camino. Su propio crecimiento personal se entrelazaba con la posible fragilidad de su relación. Tendría que decidir cómo navegar esas aguas inciertas mientras se enfocaba en su desarrollo como artista y como hija. El definitivo primer paso había sido dado, pero ahora Valentina se cuestionaba si estaba realmente preparada para manejar las olas que venían. Lo que parecía un avance prometedor pronto se convertiría en un espejo que reflejaría no solo sus miedos, sino también su habilidad para confrontarlos con valentía. Pero había una pregunta que resonaba en su mente. ¿Realmente podría sostener la luz que había encendido? El diálogo apenas comenzaba y la historia de su relación estaba por escribirse, con cada pincelada pintando un nuevo capítulo que ninguno de los dos esperaba. Valentina se sentó en su estudio, el aroma de la pintura fresca todavía flotando en el aire mientras sus pensamientos giraban en espiral. La charla con su padre había dejado una huella profunda en ella, una grieta en el viejo muro de silencio que había construido a su alrededor. Había desnudado su alma, pero ahora se enfrentaba al miedo de que todo ese coraje se desvaneciera ante la realidad de sus nuevas expectativas. Decidió que no podía abandonar la pintura después de haber dado este valiente paso. Era hora de profundizar en su arte, de explorar aquello que había estado ansiosa por comunicar. Sumergirse de lleno en su trabajo parecía la única manera de mantener encendida la chispa de su reciente revelación. Sin embargo, a medida que empezaba a mezclar colores en su paleta, de pronto se sintió abrumada. Las emociones mezcladas en su espíritu eran intensas, un torbellino de esperanza y miedo. Valentina se dio cuenta de que, aunque había demostrado una fachada de fortaleza ante su padre, el verdadero reto sería enfrentarse a su propia inseguridad. Quería que su arte no solo expresara su dolor, sino también su crecimiento. Se preguntaba si realmente podría convertir secciones de su vida en colores vibrantes y formas significativas. Miró a través de sus lienzos, seleccionando uno que había dejado a un lado. La idea de un retrato abstracto de su viaje personal comenzó a tomar forma en su mente. En un momento de claridad, decidió crear una obra que representara el proceso de su reconciliación no solo con su padre, sino con ella misma. Con cada trazo, se recordó a sí misma el motivo por el cual había comenzado a pintar. Un deseo de reflejar su verdad, un anhelo de conectar. Mientras la pintura tomaba vida, emergieron imágenes que exploraban el miedo a la vulnerabilidad,
el deseo de ser escuchada y la importancia del silencio que durante tanto tiempo le había parecido un refugio. Días pasaron y la obra se transformó. A medida que la pintura cobraba vida, Valentina comenzó a notar cambios dentro de sí. Había pasado de ser una artista atrapada en su propio laberinto de inseguridades a una mujer que se permitía ser vista. La rodeaban momentos de epifanía que le recordaban que el arte era una herramienta poderosa, no solo para expresarse, sino también para sanar. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. La relación con su padre estaba dando pequeños pasos hacia adelante, pero el temor a una nueva confrontación era palpable. ¿Y si lo que había comenzado a construir se desvanecía con una sola palabra? A medida que su exposición emocional aumentaba, también lo hacía su miedo a ser lastimada de nuevo. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, su mente se llenó de preguntas. Decidir qué compartir con su padre era complicado. ¿Debería dejarlo entrar más en su mundo artístico o seguir guardando alguna parte de su lucha personal para ella? La idea de abrirse completamente parecía aterradora, pero también sabía que sería la única forma de forjar un vínculo verdadero. En un impulso repentino, decidió invitarlo al estudio nuevamente, esta vez para compartir su trabajo en proceso. Pero su plan no estaba exento de dudas. Mientras contemplaba el lienzo al que había dedicado tanto esfuerzo, se preguntó si realmente podría sostener la conversación. Era un cruce de caminos. La vulnerabilidad podía abrir puertas, pero también podía exponerla a nuevos temores. La tensión era palpable, y con cada trazo de pincel también había una llamada interior a la autenticidad. El arte y la vida personal se entrelazaban, y Valentina se encontraba en un momento decisivo, donde cada decisión contaba. Debía prepararse para lo que vendría. Podría aceptar lo que el arte había revelado y a su vez preparar su corazón para otra conversación crucial. El futuro se presentaba incierto, pero había una chispa de determinación que exigía que enfrentara la vulnerabilidad y el riesgo. En su mente resonaba una frase persistente: ¿qué sucederá cuando el espejo de mi arte se enfrente directamente a la realidad de mi vida? Con ese pensamiento pesando en su corazón, y una mezcla de nerviosismo y expectativa apoderándose de ella, Valentina se dio cuenta de que la verdadera exposición comenzaba ahora. Valentina se encontraba en un punto de inflexión, el momento que transformaría su vida para siempre. El lienzo que había estado trabajando presentaba no solo la esencia de su lucha, sino un reflejo de su verdadero yo. La espera para que su padre llegara le generaba ansiedad, pero también una profunda convicción de que era hora de la verdad. Al abrir la puerta, su padre entró, observando a su alrededor con una curiosidad palpable. Valentina sintió que cada mirada que él posaba sobre su obra era un reconocimiento de la valentía que había mostrado para abrir su corazón. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Con voz claras y seguras, le invitó a sentarse frente al mural que encapsulaba todo lo que había experimentado. «Esto es mi historia, papá», comenzó, su tono firme acompañado por la pasión que había comenzado a redescubrir. Con cada palabra, sabía que estaba desmantelando la especulación que había surgido entre ellos durante demasiado tiempo. Aquí reflejo no solo mis luchas, sino también mis sueños, lo que he querido ser. Quiero que entiendas lo que he sentido, cómo he lidiado con la presión de nuestro apellido. Mientras explicaba cada trazo del mural, la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. Sus ojos se iluminaban al captar la profundidad de la creación de Valentina. Su padre parecía descubrir no solo el arte, sino la persona que había estado oculta tras la imagen de la hija perfecta que siempre había creído era. Ella vio en su mirada el reconocimiento de un padre que comenzaba a comprender que la ambición no debía ser sinónimo de sacrificio emocional. «Te he juzgado sin entender», admitió él, finalmente. Su voz era suave pero cargada de sinceridad. «Siempre pensé que el éxito se medía en términos de títulos y poder, pero ahora veo que hay más en ti, en lo que eres verdaderamente».
Valentina sintió que toda la presión acumulada se desvanecía. Las palabras de su padre eran el reflejo del cambio que había siempre anhelado. «No tengo que seguir un camino que no es mi elección», expresó con determinación. «Estoy construyendo uno propio, uno que resuena con lo que soy y quiero ser». Ese momento fue un catalizador. La autenticidad de Valentina resonó no solo en su padre, sino en ella misma. Al ver a su padre aceptar y abrirse a la verdadera expresión de su hija, Valentina comprendió que había conquistado más que la validación, había demostrado su capacidad para tomar el control de su vida y de su arte. No solo se había liberado de la presión familiar, sino que había encontrado un aliado en quien había creído era su mayor obstáculo. «Creo en tu viaje, Valentina. Estoy aquí para apoyarte. Permíteme ser parte de esto», su padre dijo con un nuevo brillo en los ojos, esa chispa que antes había carecido en sus interacciones, y de alguna manera la verdad de Valentina se había filtrado en su legado familiar. Era una transformación que ambos necesitaban. Con la voz temblorosa pero llena de confianza, Valentina continuó compartiendo su trabajo, ahora sintiéndose más fuerte. Cada comentario que su padre hacía la empoderaba a seguir. Era tiempo de construir una nueva relación, una donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza y no en debilidad. Había encontrado su voz, y no solo exigía ser escuchada como artista, sino también como hija. Los días siguientes se convirtieron en una celebración mutua del arte y de la conexión familiar. Juntos exploraron el significado de ser auténticos, Valentina enseñándole sobre su trabajo y él compartiendo su experiencia y sabiduría. Su padre asistía a cada exposición, no con la intención de imponer su legado, sino con el deseo genuino de ser parte de la historia que su hija estaba creando. Finalmente, llegó el momento de una nueva exposición individual de Valentina. Las invitaciones se enviaron con anticipación. El ambiente de la galería era vibrante, llena de curiosos y admiradores del arte. Valentina se sintió libre, un sentimiento que había esperado tanto tiempo. Era el reconocimiento que tanto merecía, no solo como artista, sino como la persona que había luchado por su verdad. Al entrar en la galería, apuntó con orgullo hacia el mural que había simbolizado su viaje. Las miradas de admiración la alcanzaban, pero no solo eso, también la mirada de su padre, llena de amor y respeto. Esa noche, al ver la gente maravillarse con su arte, Valentina supo que estaba en el camino correcto. Así, con cada trazo en el lienzo, Valentina había logrado una transformación auténtica y duradera en su vida. Había superado el miedo y la inseguridad. La presión del legado familiar ya no era una carga, sino un impulso hacia la realización personal. La hija del empresario viudo había encontrado su voz y su lugar en el mundo, sin comprometer su esencia. Ahora cada pincelada era una celebración de su viaje, un testimonio de que los sueños pueden cumplirse si uno se atreve a seguir su verdad. Una nueva vida se dibujaba ante ella, y Valentina estaba lista para enfrentarlo todo con confianza, con la convicción de que el arte no solo era su sueño, sino también su legado. Se disponía a seguir creando, compartiendo su historia al mundo. No obstante, esta historia no termina aquí. Esta es solo una de muchas experiencias que nadie debería perderse. Por eso, no esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de esta apasionante travesía. Dejen un me gusta ahora y ayuden a fortalecer nuestro espacio. Queremos saber sus reacciones, así que comenten abajo con sus pensamientos y teorías sobre el desenlace de este relato. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta dosis de inspiración en sus vidas. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de demostrar su apoyo.